las enfermedades transmitidas por vectores, virales transmitidas por vectores, representa un grave problema o un gran problema en la actualidad para la salud pública en el mundo. Se estima que cerca del 60% del territorio nacional cumple con las condiciones para que se favorezca esta transmisión. En México el dengue se encuentra presente desde la década de los 70 con variaciones en su incidencia y brotes epidémicos en diferentes magnitudes, principalmente en la región sureste, el Pacífico y el Golfo de México. Actualmente en México podemos encontrar los 4 serotipos que vamos a hablar, siendo los más relevantes o los más frecuentes el dengue virus 1 y el 2. La definición, tenemos que el dengue pertenece a la familia Arbovirus, es un Flavoviridae que pertenece a la fiebre amarilla, el virus del Zika, cuenta con 4 serotipos, el dengue virus 1, 2, 3 y 4. Como ya mencioné, el 1 y el 2 son los más frecuentes. Estos van a generar una infección viral sistémica dinámica transmitida por los vectores Aedes aegypti y Aedes albopictus, siendo el aegypti el más frecuente. Va a cursar con un cuadro clínico amplio, tiene desde formas asintomáticas, leves o formas muy graves, potencialmente letales, que iremos hablando, dentro de las cuales las formas graves se pueden definir por uno o más de los siguientes criterios: choque por extravasación del plasma, acumulación de líquidos con dificultad respiratoria o ambas, sangrado profuso, que es el dengue hemorrágico, que se considera clínicamente importante, y compromiso grave de los órganos, como iremos viendo o como ya empezamos a ver, tiene compromiso en varios lugares que puede llegar a un desenlace fatal. Dentro de su epidemiología, el dengue es de las enfermedades reemergentes más importantes del mundo. Origina entre 50 y 100 millones de casos anuales en más de 100 países, de ahí a que es un problema de salud pública. En la mayoría de los casos se va a presentar o se va a manifestar como un síndrome gripal o un cuadro indiferenciado febril, y esto va a ser en más de los 500,000 pacientes, en más de 500,000 pacientes, de presentar como dengue hemorrágico. Causa alrededor de 24,000 defunciones al año a nivel mundial, y gran parte de esto es en las bibliografías presentan que es más a nivel en África. Aproximadamente 2.5% de los afectados muere cuando no se administra un tratamiento adecuado, y la tasa de letalidad del dengue hemorrágico puede alcanzar más de 20%. Hasta la semana 31, en San Luis Potosí, habíamos alcanzado los 80 casos en la semana 31, pero rebasando el promedio que se tenía de años anteriores. Los factores de riesgo. El principal factor de riesgo para poder contraer dengue es habitar o visitar una región geográfica con presencia del vector, como puede ser la Huasteca, y otros lados que pueden presentarlos. Son climas cálidos, donde principalmente se desarrolla que se puede haber circulación de uno o más serotipos de este virus. Otro de los factores de riesgo, es para complicación, es tener el antecedente de una infección previa de dengue, presencia de algún padecimiento o alguna morbilidad como asma, diabetes, inmunosupresión, entre otras. La cocirculación de los serotipos, que haya más de un serotipo en la zona endémica en donde estamos, y los serotipos con alto nivel de virulencia, como son el 3 y el 4. Bueno, vamos a tener dentro de la fisiopatología que para que el dengue se pueda transmitir, tiene que ser por 2 personas y el vector va a ser el mosquito. El humano A va a tener la enfermedad y el mosquito se va a alimentar de su sangre, adquiere el virus, y posterior a un periodo de incubación entre 3 a 6 días va a desarrollarlo y va a poder transmitir el virus, el mosquito, a lo largo de su vida. Lo que tenga de vida el mosquito va a poder transmitir el virus.
Cuando transmite el virus al humano 2 o lo pica, ya va a poder infectarlo. Es más o menos lo que representa la tablita, el esquema. Ahora vamos con algunas definiciones operacionales. Tenemos como caso sospechoso de fiebre por dengue, toda persona de cualquier edad que resida en una región en la que haya transmisión de la enfermedad y presente un cuadro febril inespecífico en situación de brote. Probable de fiebre por dengue es todo caso sospechoso que presente fiebre y dos de los siguientes síntomas, dos o más: cefalea, mialgias, artralgias, exantema y dolor retroocular. Y el caso confirmado, como ya podemos ver, es cuando se confirme la infección reciente por dengue virus mediante técnicas de laboratorio. ¿Cuáles van a ser estas técnicas? Por el aislamiento del dengue en suero o en autopsia, si el paciente fallece, la prueba del NS1, que vamos a hablar más adelante, la elevación de 4 veces más IgG o IgM, dependiendo de la etapa en la que está, que lo vamos a comentar un poco también más adelante, la presencia del antígeno circulante en sangre del virus del dengue, determinado por la prueba ELISA, o un antígeno en hígado o inmunofluorescencia. Esta es la menos ocupada, la en antígeno en hígado. Y la detección de secuencias genómicas de virus de dengue mediante prueba de PCR. La clasificación, como ya habíamos mencionado antes, hay una clasificación por dengue grave. Tenemos también un dengue no grave que se va a subdividir con datos de alarma, que es el grupo A, y sin datos de alarma, que es el grupo B. El grupo C va a comprender el dengue grave, se va a caracterizar por uno o más de las siguientes manifestaciones. Manifestaciones de fuga plasmática, hemorragia grave y afección orgánica grave. Dentro del cuadro clínico vamos a dividirlo. Este es del grupo A. Vamos a tener un inicio agudo, fiebre mayor a 38 grados, cefalea de predominio frontal, puede haber o no mialgias y artralgias y dolor retroorbitario. El exantema rubeoliforme y pruriginoso es muy frecuente, aunque también puede no estar presente. Son datos clínicos que nos pueden auxiliar para detectar un caso sospechoso. El cuadro clínico con datos de alarma ya es un cuadro igual, inespecífico, pero que en conjunto con los datos anteriores podemos ir definiendo más si tenemos la sospecha de dengue. Es dolor abdominal intenso, vómito persistente, síndrome de fuga capilar, sangrado de mucosas, letargo o irritabilidad, hepatomegalia mayor a 2 centímetros, el aumento progresivo del hematocrito y un descenso drástico en los niveles de plaquetas. El nivel de plaquetas a veces puede disminuir un poco dependiendo qué tan fuerte se presente la infección. Hay pacientes que no desarrollan mucho descenso de plaquetas, pero sí están muy sintomáticos. El cuadro clínico grave, que es el C, el grupo C, va a ser un estado de choque por fuga plasmática, hemorragia grave y la afección orgánica severa que habíamos comentado. El daño hepático lo vamos a medir con AST o ALT mayor a 1000 unidades por litro. Va a haber presencia de encefalitis, miocarditis o nefritis. Si tenemos alguno de estos 4 elementos, podemos determinarlo como afección orgánica severa. Ahora, las manifestaciones clínicas. Vamos a tener que hay 3 etapas o 3 fases clínicas en el dengue. La primera va a ser la febril, que puede durar de 0 hasta 5 días con las fiebres elevadas, pueden llegar hasta 40 grados. La crítica, que va a ser una fiebre de los 5 días hasta 7 días. Esto es más o menos, no siempre va a cumplirse. Y la fase de recuperación, al término de los 7 días, vamos a iniciar una fase de recuperación, van a aumentar las plaquetas y el hematocrito se va a ir normalizando. La fase febril va a estar caracterizada por una deshidratación leve a moderada, fiebre alta que puede ocasionar
desórdenes neurológicos, incluso convulsiones febriles en niños. La fase crítica es lo que más debemos de estar vigilando o tener esos datos de alarma, dárselos a los pacientes, porque es donde puede complicarse el asunto. El paciente puede iniciar con un choque de extravasación de plasma, hemorragia severa, daño a órganos diana, lo anterior debido a que la deshidratación, el, el aumento del hematocrito y el descenso en las plaquetas van a condicionar que pueda haber esta serie de patologías que pueden condicionar a que se complique. Ahora, la fase de recuperación, vamos a tener una hipervolemia solo si se dio la fluidoterapia adecuadamente y, bueno, si fue excesiva o se prolongó durante este periodo. Si no, vamos a mantenerlo normal. No va a haber problema con eso, las plaquetas se van a normalizar, el hematocrito va a normalizar y como pueden ver en la parte inferior tenemos las pruebas que podemos pedir dependiendo la fase que vamos a ir presentando. La PCR, que es la que se suele utilizar en este padecimiento o que solemos utilizar, es de un exudado faríngeo. Se va a pedir en los primeros días del padecimiento, antes del 5.º día, mientras la fiebre esté elevada, porque es cuando vamos a alcanzar la mayor viremia. Posteriormente vamos a notar un incremento en IgM a partir del 5.º día, que es cuando puede ser detectado. Y posteriormente vamos a alcanzar la elevación de IgG para poder determinar que ya se tienen anticuerpos. Ahora, es importante mencionar que IgM puede estar presente hasta 60 días. Entonces, una IgM positiva sin sintomatología nos puede orientar a pensar en que el paciente tuvo dengue, pero ya pasó ese cuadro agudo. El diagnóstico inicialmente va a ser clínico. Debemos de hacer una historia clínica adecuada, una exploración física orientada a buscar evidencia de sangrado en piel u otros sitios como mucosas, el estado de hidratación, muy importante en todos los pacientes, pero tener en cuenta en los niños. Hay que revisar la fontanela para revisar que no haya ahí algún grado de deshidratación, si no hay hundimiento de los ojos o algún otro dato de deshidratación, y ver el incremento en la permeabilidad capilar. Igual se sugiere realizar una prueba de torniquete, más de 20 petequias o más de 2.5 milímetros cuadrados debajo del área que va a cubrir el brazalete, inflando el baumanómetro, nos puede dar una prueba positiva. Como ya mencioné, el diagnóstico es inicial, clínicamente, es clínico inicial al inicio. Sin embargo, se pueden realizar auxiliares diagnósticos para confirmar el caso. La detección de IgM por el método de ELISA, que son 5 días más o más después de la aparición de la fiebre. La detección positiva de IgG después del periodo agudo. La detección del antígeno NS1, y el aislamiento, el diagnóstico definitivo se realiza mediante el aislamiento del virus. Esto debe de hacerse antes del día 5, es para determinar que el virus está ahí y se hace mediante la PCR. Debemos de hacer biometría hemática, una biometría hemática para para determinar o valorar los niveles del hematocrito, de las plaquetas, lo anterior como un dato de alarma. Mencionamos que va a haber un descenso en las plaquetas y un aumento en el hematocrito, y son datos que nos van a orientar a que el paciente está en una fase crítica. Las pruebas de función hepática son útiles para determinar si hay algún grado de daño a nivel hepático. Bueno, como ya mencionamos, es muy indiferenciado, tiene muchos diagnósticos diferenciales, dentro de los cuales vamos a encontrar el paludismo, la tifoidea, leptospirosis, rickettsiosis, sepsis, faringoamigdalitis,
las enfermedades febriles exantemáticas, influenza, abdomen agudo, entre otras, que tenemos que determinar muy bien cuáles son los síntomas del paciente para poder hacer un adecuado diagnóstico o tener una adecuada impresión diagnóstica. El dolor retroocular, la cefalea del predominio frontal, la fiebre y lo más importante en la historia clínica, el valorar que haya tenido un viaje a una zona endémica o que vivamos en una zona endémica de dengue para pensar que el paciente pueda tener dengue. Ahora, vamos a entrar al tratamiento. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Muy bien. Dentro del tratamiento, como ya mencionamos, es necesario que se inicie la hidratación con suero oral y un control térmico con medios físicos. Hay que meter en los niños, hay que ponerles trapos húmedos o meterlos a bañar, incluso a los adultos, para poder disminuir las temperaturas elevadas. Y si fuera necesario, se puede administrar o se puede indicar el paracetamol en intervalos de dosis no menor a 6 horas. Eso es el mínimo que podemos indicarlo, arriba de cada 6 horas. Debemos de instruir a las personas que cuiden al paciente que tienen que vigilar los datos de alarma que estuvimos mencionando lo anterior para poder tomar alguna medida y evitar que se llegue a un final fatal. Es muy importante comentarle al paciente evitar el uso de ácido acetil salicílico y otros antiinflamatorios no esteroideos debido a que aumentan el riesgo de sangrado o pueden presentar úlcera gástrica en adultos mayores. Aumentan el riesgo de úlcera gástrica. El tratamiento en el grupo B. Ya el tratamiento en el grupo B va a ser un tratamiento que amerite hospitalización. Debe ser un tratamiento en área de urgencias, en zona de urgencia, en el área de urgencias y en hospitales que cuenten con el servicio. Si nosotros contamos en un servicio como atención médica continua, debemos de iniciar el tratamiento del paciente y se tiene que trasladar, se tiene que trasladar el paciente. Vamos a iniciar con un hematocrito de referencia antes de la terapia de líquidos para determinar qué tan grave es. Se va a iniciar con una solución de 5 a 7 mililitros por kilo de hora durante 1 a 2 horas y luego lo vamos a reducir a 3 a 5 mililitros por kilo por hora durante 2 a 4 horas. Ya después lo vamos a reducir a 2 a 3 mililitros por kilo por hora según sea la respuesta clínica. Después de este periodo de 4 horas, de 4 a 6 horas, vamos a evaluar el estado clínico y tenemos que repetir el hematocrito o lo tienen que repetir. Si el hematocrito permanece igual o el aumento es mínimo, podemos continuar con la misma tasa que habíamos manejado de 2 a 3 mililitros por kilo por hora. En cambio, si el paciente presenta datos de inestabilidad o el hematocrito aumenta rápidamente, se deberá aumentar la tasa a 1 a 5, de 5 a 10 mililitros por kilo durante 1 a 2 horas y evaluar el envío a segundo o tercer nivel, dependiendo del caso, para continuar el manejo. Los líquidos generalmente se utilizan de 24 a 48 horas y deberán ser soluciones isotónicas como Ringer lactato, solución fisiológica. En el tratamiento para el grupo C, que ya son padecimientos graves, debemos de conocer y debemos reconocer los datos de gravedad del paciente para dar un manejo inicial para estabilizarlo. Debe de ser trasladado a un área médica que cuente con el servicio de urgencias y una sala de cuidados intensivos para trasladarlo en caso de que sea necesario. Se va a dar el manejo igual al grupo B, en lo que se llega al área de segundo nivel, segundo o tercer nivel, que cuenten con terapia intensiva para que lo valore el intensivista o el urgenciólogo en su caso. En caso de no ser
de no presentar la mejoría a este tratamiento, que es similar o es igual al del grupo B, lo debe de valorar sí o sí el especialista indicado en área de urgencias, ya sea el urgenciólogo o el intensivista. Bueno, cuando los pacientes presentan este tipo de cuadro clínico, tienen que ser trasladados urgentemente. Las medidas generales para el cuadro A y principalmente el grupo A van a ser reposo adecuado en cama, consumo adecuado de líquidos, control del paciente, comentarle al paciente que no es necesario utilizar antibióticos debido a que es un padecimiento viral y se deben de comentarlos de que vigile principalmente al cuidador o en caso de que el paciente vaya solo, que vigile datos de sangrado como pueden ser manchas o parches rojos en la piel, epistaxis, hematemesis, heces color negras, vómito frecuente o dolor abdominal agudo que no se quite. Lo anterior tenemos que hacerlo, remarcárselo al paciente para que en caso de que presente alguno de estos datos, acuda inmediatamente al área de urgencias para otra valoración. Los criterios de referencia. Los criterios de referencia tenemos que los pacientes de grupo A se pueden manejar ambulatoriamente una vez que se proporcione la orientación respecto a la vigilancia domiciliaria y los datos de alarma que hay que seguir. Los pacientes del grupo B deben de referirse a un hospital para su manejo intrahospitalario en el servicio de urgencias. Podemos iniciarle el tratamiento, la fluidoterapia, pero se deben de trasladar. Y el paciente del grupo C, ese es el paciente que requiere que se le dé un manejo inmediato en el primer contacto y se haga una referencia o se traslade inmediatamente a un hospital, preferiblemente que cuente con el recurso de los cuidados intensivos, porque son pacientes que se pueden complicar y que tienen que estar pidiéndole pruebas muy seguido para determinar si hay alguna falla orgánica o si se están cumpliendo con las metas para salir del choque hipovolémico que pueda presentar el paciente. Como ya lo habíamos mencionado, los pacientes del grupo A son pacientes que no tienen datos de alarma, el grupo B que tienen signos de alarma y el C es que tienen datos de dengue grave. Ok, se pueden utilizar diferentes criterios para transferir a un paciente a la unidad de cuidados especiales, pero los que más se utilizan son la presentación temprana del choque en el segundo o tercer día de la enfermedad, nos pueden traducir a que es algún serotipo de gravedad, como ya lo habíamos mencionado, la extravasación de plasma, el choque o que se presenten en conjunto, que tengan el pulso o la presión arterial que no sean detectables, que tenga un sangrado masivo que puede ser intraabdominal, sobrecarga de líquidos, porque es frecuente que algunos pacientes y algunos médicos o enfermeros o enfermeras pongan sueros a los pacientes cuando se sientan decaídos, que se sienten cansados, que es parte de la sintomatología, y van a que se pongan un suero vitaminado y eso genera una sobrecarga de líquidos cuando se hace sin el adecuado conocimiento. Y el deterioro de órganos que tengan daño como la falla renal que ya habíamos mencionado. ¿Cuáles son las actividades que nosotros como médicos de primer nivel de atención debemos de realizar? Dentro de la bibliografía marcan que debemos reconocer al paciente febril que puede tener dengue, debemos reconocer los signos de alarma y notificar a las autoridades de salud pública el paciente sospechoso para darle un seguimiento epidemiológico y evitar que haya brotes. Debemos atender al paciente en la fase temprana, fase febril temprana, cuando va iniciando
es preferible o se ha presentado mejores resultados en la terapéutica. Reconocer la fase temprana de extravasación del plasma o la fase crítica e iniciar el reemplazo hidroelectrolítico. Vigilar que no tenga datos de deshidratación. Tenemos que conocer, como ya habíamos hablado, los datos de alarma para enviar a un paciente a un segundo o tercer nivel de atención si así lo amerita el caso. Un paciente se nos puede complicar sin siquiera darnos cuenta si no tenemos o si no prestamos atención a los datos de alarma. Dentro del plan que debemos de llevar es una evaluación general, ya lo mencionamos, es una historia clínica adecuada, un examen físico adecuado y realizar la investigación. Si no tenemos para hacer la detección del antígeno NS1, la prueba por ELISA para las IgG, IgM o la PCR, podemos solicitar una biometría hemática para darnos cuenta si hay algún dato que nos sugiera que se está complicando o si podemos detectar que esté en fase crítica el paciente y poder dar algún tratamiento o sugerir algún tratamiento como incrementar la ingesta de líquidos. El paso 2 es el diagnóstico auxiliado con estos laboratorios o con la clínica si no tenemos curso, la evaluación de la fase en la que estamos, reconocerla y la gravedad de la enfermedad, si tiene algún dato de alarma. El paso número 3 es el manejo, la notificación de la enfermedad y las decisiones que vamos a tener, si lo vamos a mandar a su casa, son los grupo A, si debe ser remitido para un manejo hospitalario el grupo B, y si requiere tratamiento de urgencia y remisión urgente a un hospital que cuente con sala de cuidados intensivos, que son el grupo C. Bueno, esto es hasta aquí de dengue. No sé si alguno tenga alguna duda. Yo tenía una duda con respecto a lo de que estabas comentando de la hidratación hídrica, de 5, bueno, así lo maneja la guía, 5 mililitros por 7, pero para 1 hora, pero es un tratamiento de rescate, a pesar de que es, o sea, es para un paciente que está en choque y no creo que sea para todo mundo. Eso es una. Y la otra que quería preguntar, en la guía de práctica clínica mencionan, bueno, para tener datos de choque tenemos que tener un hematocrito elevado. Para tener datos de dengue, de dengue grave, tenemos que tener un hematocrito elevado, fuga plasmática. Entonces, ahí en la guía de práctica clínica recomendaban hacer el hematocrito cada 24 horas, pero yo ahí tengo algo de duda porque, pues no sé qué tan correcto sea eso. Bueno, esas serían dos. Bueno, pues lo que marcaban las dos bibliografías que están en la parte inferior era que en los pacientes que son de grupo B y grupo C, idealmente se tiene que ver el hematocrito, en este caso en los grupos B, sería después de 6 horas aproximadamente. Si rehidratamos de 1 hora el paciente con 5 a 7, luego lo hidratamos por 4 horas más y luego por otra hora más, son 6 horas, vamos a evaluar el estado clínico, cómo se encuentra el paciente y repetir el hematocrito para ver cómo se encuentra. Si el aumento ya fue mínimo o permanece igual, podríamos continuar con una baja tasa de rehidratación por otras 2 a 4 horas para mantenerlo así. Podemos utilizarlo como referencia ya de que el paciente está teniendo una buena respuesta a la terapéutica empleada. Pero sí, como comentas, el manejo en cada paciente debe ser individualizado y acorde a cómo se presente el paciente,
vamos a manejarlo. No vamos a darle, pasarle los mismos 5 a 10 mililitros por kilo a un paciente que no lo amerite, o pasarle 5 a 7 a uno que ya esté con datos de inestabilidad hemodinámica y que el hematocrito esté muy elevado. Entonces, sí debe ser individualizado, pero esto es lo que manejaban las guías. Y lo segundo, el tratamiento para el grupo B y el grupo C, traté de resumirlo un poco como el manejo inicial, pero es muy extenso. De hecho, podríamos hablar una sola clase para los dos manejos, para el manejo del grupo B y el grupo C, porque sí, incluso mencionan que se utilizan aminas para contrarrestar el choque. Yo me enfoqué más a nosotros como primer nivel, qué es lo que debemos conocer, darle el manejo inicial a un paciente y posteriormente que lo valore ya sea el urgenciólogo o el intensivista. Yo, Javier, en las embarazadas, ¿cuál sería o existen algunos criterios para diferenciar una situación de dengue o de alguna otra situación, ya que el dengue y el síndrome de HELLP o la preeclampsia pues pueden dar datos similares? Entonces, ¿existe algún criterio que nos diga, aparte del antecedente de viaje a a una zona endémica, que nos pueda decir o para diferenciar o para hacer el diagnóstico diferencial? Podríamos tomar como referencia que para un síndrome de HELLP, por lo general las pacientes presentan preeclampsia. Entonces podríamos preguntar dentro del antecedente si la paciente ya contaba con el antecedente de preeclampsia o si tuvo algún problema durante el embarazo. Si no tenemos esos antecedentes, podríamos valorar el cuadro clínico y sí o sí tenemos que referirla a un hospital donde cuenten con un segundo o tercer nivel, que cuenten con cuidados intensivos, porque esas pacientes se complican mucho y necesitan una intervención multidisciplinaria, puede ser internista o intensivista y ginecólogo para determinar el tratamiento de suspender el embarazo en ese momento. Gracias. Sí. Yo tengo unas preguntas. ¿Sí me escuchó? Si quiere, doctora, si quiere esperar, porque ya está por concluir esta sesión. Si gusta ahorita terminando esta sesión y iniciando la nueva, ¿sí? Ok. Porque aquí me dice que ya me está alertando de que ya menos de un minuto, ¿sí? Muy bien.